Ok, esta es la continuación del video de qué es y cómo funciona un relevador, en el que nos vamos a enfocar en la revisión física de este dispositivo. En esta ocasión le vamos a hacer 3 pruebas al relevador para ver si está funcionando correctamente. Aquí en este caso tenemos un relevador de 5 terminales, en el cual 2 son de la bobina y 3 son de un contacto doble que es normalmente abierto. Pero para la primera parte de la explicación vamos a ignorar la terminal del medio, ya que esa la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros para hacer la revisión del relevador, la primera de las 3 pruebas o pasos que hay que seguir es identificar cuál es la bobina del relevador. En este caso, en este relevador que tengo aquí, sí vienen identificados los numeritos de las terminales. Sí sabemos cuál es la función de cada cual. Pero en el caso de que, porque hay relevadores en las que no vienen estos numeritos, nosotros no sabemos qué terminal o qué patita pertenece a qué función del relevador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la bobina. La bobina, al ser un devanado, este devanado tiene una resistencia. Entonces nosotros nos vamos a ayudar de esa resistencia para identificar la bobina. Si nosotros medimos con el multímetro en escala o rango de opción de ohmiaje de resistencia, entre este y en este, vamos a encontrar un valor en ohms, un valor de resistencia. Si medimos entre este y este, no va a haber ni siquiera continuidad. Si medimos entre este y este, no va a haber nada. Entre este no va a haber nada. Entre este no va a haber nada. Y entre este y este no va a haber nada. Entonces, cuando medimos estos dos, nos da el valor de ohmiaje y así ya sabemos cuáles son las dos terminales de la bobina. En el dado caso de que hagas todas las mediciones entre todas las terminales y no encuentres la bobina, pues quiere decir que la bobina está abierta y ese relevador no sirve. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la bobina, y para eso nos vamos a ayudar del multímetro. Lo vamos a colocar en la escala o el rango de ohms y vamos a medir, vamos a buscar la bobina. En este caso la bobina son este y esta terminal y esta. Entonces vamos a hacer la medición como si no supiéramos en cuál estamos, y lo vamos a poner primero en la terminal 30. Entonces, si nosotros medimos entre estos dos, no va a haber nada. Entre estos dos no va a haber nada. Entre estos dos no va a haber nada. Y entre estos dos no va a haber nada. Ahora, vamos a colocarlo en el caimán. Vamos a colocarlo en uno de los extremos de la bobina. Y si lo buscamos contra este, no hay nada. Contra este no hay nada. Contra este no hay nada. Pero si lo buscamos contra este, sí nos da un valor de ohmiaje. Si yo lo dejo aquí, en el multímetro se puede apreciar el valor de los ohms. Entonces, aquí nosotros ya encontramos la bobina. Ahora la segunda prueba que hay que hacer es activar la bobina. Y para eso vamos a necesitar una batería de 12 ohms. Y lo vamos a conectar en ambos lados. Nosotros al activar la bobina, se va a escuchar un clic, y pero ese clic es del platino que se está cerrando.
Entonces ahí nosotros ya estamos comprobando que el platino, que se está activando la bobina, porque escuchamos al platino que se está que está haciendo contacto con la otra terminal. Entonces, pero ¿cómo sabemos, en el dado caso de que nosotros lo dejemos así, cómo sabemos nosotros que realmente está funcionando, que se está quedando activado? Entonces lo que vamos a hacer es la tercera prueba. La tercera prueba, voy a desconectar este. Se me olvidaba mencionar que nosotros podemos activar la bobina ya sea con negativo, con positivo, o inclusive los podemos invertir, ya que la bobina no tiene polaridad. Podemos hacer esto. De igual forma se va a activar, ya que la bobina no tiene polaridad. Entonces voy a dejar ese. Ahora la tercera prueba que vamos a hacer es checar la continuidad que hay en el contacto. Voy a poner, yo sé que esta es una parte del contacto y la otra parte del contacto es esta terminal de acá arriba. Entonces el multímetro se pone en la escala de ohmiaje y al momento de yo activar la bobina se va a escuchar el clic que escuchamos anteriormente, y aparte se va a escuchar el sonido del multímetro. Con eso estamos comprobando que el contacto se está cerrando. Si yo lo dejo activado, se va a quedar el sonido constantemente. Esto en el caso de un relevador de 4 terminales, ignorando la patita del medio. Ahora, en este caso nosotros tenemos un relevador de doble contacto abierto. Nosotros, si lo vemos en este mismo diagramita, lo que tendríamos sería algo por el estilo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 terminales, y al momento de buscar la bobina pasaría lo mismo. Solamente va a haber valor de ohmiaje entre estos dos. Si nosotros ponemos el multímetro aquí contra cualquiera de estos tres, no va a haber ningún valor de resistencia. Entonces, al menos en la prueba de la búsqueda de la bobina, no nos afecta nada. Y para comprobar el contacto abierto, vamos ahora a activar la bobina con un caimán aquí y el otro en la patita que está en medio, y así vamos a comprobar de esta forma. Vamos a ponerlo aquí y vamos a activar la bobina. Y hace la misma función que la terminal 87 de acá arriba, porque es un contacto doble normalmente abierto. Entonces así es como probamos el correcto funcionamiento de un relevador de 4, o en este caso de 5 terminales. Ahora, por último, si el relevador fuera un relevador de 5 terminales, pero la quinta terminal es fuera de un contacto cerrado, nosotros lo que tendríamos sería algo por el estilo. Al momento de hacer la búsqueda de la bobina, pasaría exactamente lo mismo. Nosotros solamente vamos a tener un valor de ohms entre estas dos terminales, aunque en este caso sí va a haber continuidad entre esa terminal y esa terminal.
La nomenclatura para el dibujo anterior vendría siendo 87 y 87, pero en este caso, como es un contacto normalmente cerrado, nosotros veríamos, en el dado caso de que si tuviera números, este sería la 87A. Esa sería la única diferencia. Habría continuidad, más no habría un valor de ohmiaje cuando buscamos la bobina. Entonces, eso sería todo. Por mi parte sería todo. Espero que algo de lo que hayas visto te haya servido. Y te invito a que te suscribas y lo compartas con alguien que le creas que le puede ayudar. Muchas gracias.